Seguimos, hermanos, seguimos con el estudio. Hemos tenido estos 3 domingos pasados. Es un tema realmente muy amplio. Habría que estar días y días y días tocando lo que es el tema de Israel. Pero lo estamos viendo de forma muy amplia, muy generalizada, y hemos estado concentrados en lo que es el día de Dios para Israel, ¿vale? De una manera exclusiva, de una manera enfocada. Hemos estado viendo a Israel. El tema de la iglesia, etcétera, es otro y bueno y necesario dedicarse a ello también, pero estamos viendo a Israel. Y hemos estado viendo que ese día es un día enorme, un día muy grande, un día milenario. Y en ese día Dios extiende, de acuerdo a Isaías capítulo 65, Dios extiende sus manos todo ese día a Israel rebelde, como dice también Isaías, a un pueblo rebelde. Entonces hemos visto que dentro de ese día histórico, de ese día general, hemos visto que hay un día apartado que son unos cuantos años, el día de la visitación que veíamos el domingo pasado, prácticamente desde la primera venida de Cristo hasta que Él culmina su obra en la cruz y Él resucita de todos los muertos, después asciende a los cielos, el día de la visitación, ¿vale? Pero una vez que el Señor parte a la diestra de su Padre ahí en los cielos, ¿qué ocurre? Pues lo vemos en la palabra del Señor, vemos en el libro de los Hechos que el grupo de creyentes en el Señor Jesús reciben la promesa en sus vidas de forma personal. El Espíritu Santo de la promesa viene a sus vidas y comienzan a salir a las calles, comienzan a dar el Evangelio, comienzan a compartir con su pueblo, porque eran todos judíos, comienzan a compartir con los suyos ahí en Jerusalén de lo que significó la venida del Mesías, su obra en la cruz, su resurrección, su glorificación, y predica el apóstol Pedro en Jerusalén, y la iglesia comienza a caminar. Se añade en ese día mismo de la predicación unos 3.000 judíos, y después más adelante 5.000, y ahí van añadiéndose a la iglesia judíos en una primera instancia, y empieza la iglesia a crecer, y es una tremenda bendición lo que está ocurriendo, tremenda bendición. Parecería como que qué bueno, qué bendición. Israel está entendiendo, Israel está aceptando al Mesías, y en un primer pantallazo parecería como que ya comienza el reino, ya empieza. El Señor les había dicho a ellos que no era el tiempo, que esperasen, que el tiempo, las sazones correspondían a su Padre el establecerlo, pero ellos que fueran a Jerusalén y esperasen la promesa del Espíritu, y eso fue lo que hicieron. Pero no podemos ignorar el hecho o menoscabar el hecho de que la iglesia empieza a crecer, que son todos judíos los que van creyendo en el Señor Jesucristo. Y es impresionante el boom que eso ocasionó ahí en el mismo Jerusalén. Sacudió aún a las mismas autoridades, los mismos principales sacerdotes, sumos sacerdotes incluidos, los mueve, los deja temblequeando. Pero vemos un pasaje ahí en el libro de los Hechos que podría ser que resume lo que estamos viendo en un primer término, que resumiría de una manera muy resumida, permitidme la redundancia. En el capítulo 6, versículo 7 dice la palabra del Señor: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es un botón de muestra para que veamos cómo estaba Israel, de forma muy concreta Jerusalén,
en aquel momento, en aquel tiempo. Después, más adelante, el Evangelio es compartido, es llevado también a los gentiles, y los gentiles comienzan a creer en el Señor, y comienza la iglesia a expandirse, y comienzan a salir misioneros, empiezan a salir incluso de la misma tierra de Israel, se van para Antioquía, se van para el Mediterráneo, Chipre, la Asia, tantos lugares. Llega hasta Roma, hasta la Capadocia, llega hasta la Cirene, que es la misma África. El Evangelio se expande, se va expandiendo por el Mediterráneo. ¿Qué pasa con Israel? Pues conforme se va predicando, conforme se va compartiendo, vemos prácticamente a lo largo del libro de los Hechos, vemos como hay siempre, es como un denominador común, como hay judíos que se resisten a escuchar el Evangelio, o si lo escuchan, a creerlo de corazón. Y lo vemos en una vez, en otra vez, en otra vez, y lo vemos como algo continuo, regular, dentro del libro de los Hechos, con la predicación de Pedro, con la predicación de Pablo, con la predicación de Bernabé, con otros hermanos dando el mensaje. Entonces, poco a poco vemos como un distanciamiento de la parte judía. Hay quienes creen, hay algunos que creen, hay algunos que reciben el Evangelio y lo aceptan, y creen en Jesús como el Mesías. Pero poco a poco vemos cómo se van echando para atrás, unos, otros, en un lugar, en otro lugar. De manera que encontramos que llegamos al punto en el que, tal como el Señor Jesús había profetizado en cuanto a la destrucción del templo, llega el año 70, la iglesia había crecido en manera hermosa, como hemos dicho. Había muchos judíos que habían creído en el Señor, pero la mayoría del pueblo todavía no había creído. Si bien el número de judíos que creyeron fue un gran número, pero comparado con lo que es la cantidad del pueblo, era una minoría prácticamente. ¿Qué pasó con esos judíos? Llegamos a la destrucción del templo, llegamos a Roma deshaciendo prácticamente Jerusalén y el templo destruido. Israel se queda sin aquellas cosas que en ellos estaban poniendo su confianza y en donde se apoyaban, al extremo. El templo era el centro, el corazón de lo que es la vida judía, y eso se les viene abajo, se quedan sin nada. Y no habiendo templo, todo el orden sacerdotal, todo el orden de sacrificio, todo se viene abajo. Y se quedan colgando como de un hilo. No saben qué hacer, se quedan estupefactos, no tienen para qué hacer, no tienen ni idea para dónde tirar. Habían rechazado a su Mesías, el Señor Jesús, y no llegaron a entender lo que habían hecho. Eran ignorantes en alguna manera de lo que habían hecho con su Mesías. Pero cuando llegan a sufrir esta pérdida, para ellos fue lo máximo, y quedaron colgados, no sabían qué hacer. Y tenemos que meternos en el corazón de ellos, en la mente de ellos, para entender lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que sufrir. Había un hombre, destacado judío entre ellos, un tal Yohanan ben Zakkai, que tenía mucho liderazgo, y él incluso estuvo como un factor reconciliador y de conversador para tratar de traer paz entre Roma y entre la parte judía, y no pudo ser al final. Entonces, una vez que Roma destruye Jerusalén,
el templo destruido. Entonces este hombre tuvo en alguna manera una cierta benevolencia de parte de Tito, el general romano, y le permitió vivir, le permitió ir donde quisiera. Él se establece en Yafne, deja Jerusalén y se va a Yafne, una población que estaba entre Asdod, que eran antiguas poblaciones filisteas, lo que hoy es Gaza, y entre Asdod y lo que hoy es Tel Aviv o Jafo o Jope. Hay una población en medio que se llama Yafne o Jamnia en nuestro castellano, y él se fue a vivir allí, pero con él fue para tratar de salvar en lo que pudiera lo que es el judaísmo, la vida judía, todo lo que tuviera que ver con el judaísmo, la Torá, todo, y lo concentró ahí en esa población. Desgraciadamente pasaron los años y pues se fueron excluyendo, se fueron ellos mismos haciéndose como un gueto, como un aislamiento de parte de los gentiles, por supuesto, pero de manera muy particular con los mesiánicos judíos que creyeron en Jesús. Los judíos mesiánicos, una vez que está todo destruido, muchos de ellos, recordándose de las palabras del Señor, de cuando vieran Jerusalén sitiada, huyeran, se fueran a los montes, se fueran por ahí. Muchos de ellos lo hicieron, familias judías cristianas se fueron y se instalaron en poblaciones de alrededor y no sufrieron el desastre. Pero ellos mismos, sabiendo que estaban en Yavne, este grupo judío tratando de salvar el judaísmo, iban y tenían contacto con ellos para tratar de hablarles de Jesús, el Mesías, y se resistieron. Y no solamente se resistieron, sino que además comenzaron a tener una actitud fóbica, a decir, contra estos judíos creyentes. Y llegaron a cometer algo realmente terrible, tratando de tergiversar o enseñar Antiguo Testamento, como los libros proféticos, libros que hablaban del Mesías, como que ya había venido el Jesús y había cumplido todas esas profecías. Ellos, escuchando de los judíos mesiánicos toda esa enseñanza, entonces trataron de enseñar a los suyos no Biblia, es decir, lo que está en la Escritura, tergiversarlo o taparlo o no predicarlo, pero para tratar de llevar la contra lo que sus hermanos judíos creyentes estaban predicando. Entonces vemos esa cerrazón. Israel como pueblo, no hablamos ahora de los judíos creyentes, pero el Israel como pueblo, en incredulidad se va apartando y se va como distanciando, yéndose ellos mismos, distanciándose de la verdad, ¿no? De la verdad de su Mesías, de los mismos creyentes en el Señor Jesús, mesiánicos. Hay una porción en la palabra del Señor en que vamos a tocarlo rapidísimamente, porque son temas para estar días y días hablando de ello, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. El apóstol Pablo está enseñando y está hablando y toca ese tema de forma muy profunda en cuanto a qué pasa con ese Israel. Hay un día después para Israel. Dentro de ese día milenario hay un día de visitación, pero después va a venir ese día después. ¿Y qué significa ese día después? Pues, ¿qué pasa con ese Israel? Que queda aislado y queda distanciado de la verdad, queda distanciado de la visita de su Mesías, no conoció el tiempo de su visitación, como veíamos el domingo pasado, y queda ahí aparte, como fuera de la orilla, fuera de la playa, mar adentro, distanciado.
los creyentes queriendo incursar mar adentro para tratar de hablarles y son rechazados y quedan ahí aislados. ¿Qué pasa con ese Israel? Ese es el día después. En Romanos, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor que le inspiró para escribir esa epístola, pero de forma muy general el apóstol les comparto, ¿no? Él mira todo lo que es toda la humanidad, tanto unos como otros, y los pone a todos bajo pecado. Todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, todos, y todos necesitados de justificación delante de Dios. Pero la justificación que viene de Dios es la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él, sea judío o sea griego, no importa de qué pueblo venga, todo el que cree en el Señor es salvado, es justificado. Y es redimido, y es santificado, y es glorificado, y va en un crescendo ahí en la epístola del apóstol, llevando para arriba las bendiciones, las misericordias de Dios con respecto a los pecadores que han creído en el Señor Jesús. Y ahí están los judíos también. Pero no Israel todavía en el sentido como pueblo. Quiero decir, el trato de Israel, ese Israel que ha quedado aislado, ese es tema de los capítulos 9, 10, 11 de Romanos. El apóstol Pablo llega a un momento en el cual escribe y llegando a ese cénito, a ese clímax en el que encontramos a los redimidos del Señor, con ese panorama tan precioso, perfecto. Capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, etcétera, etcétera. Llegamos al versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llega al clímax. Los que hemos sido redimidos por el Señor, salvados por el Señor, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Pero llega el capítulo 9, que no hay capítulos en la Escritura, porque sigue hablando Pablo. Y viene a ser como que él tiene presente en su corazón, en su alma, en la realidad de ese Israel del día después. ¿Qué pasa con ese Israel? Y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Separado de Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero él mismo decía: yo deseara ser separado de Cristo, anatema. Pablo, pero ¿cómo dices eso? Dice: por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, en el mismo espíritu de Cristo, quien se dio a sí mismo por amor a su pueblo. El apóstol está en la misma sintonía. Tiene un corazón que ama a su pueblo, ama a los suyos. Pero daos cuenta de que está hablando de sus parientes según la carne, sus hermanos. Luego hay otros lugares en el mismo contexto que Pablo habla a sus hermanos en Cristo. Pero en esta ocasión es sus hermanos según la carne, sus parientes. No son salvos todavía. Es ese Israel que ha quedado ahí aislado. ¿Qué pasa con ellos? Pablo está preocupado, muy preocupado. Muy preocupado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ese Israel? Los judíos que iban siendo salvos, eran incorporados a Cristo, formaban parte de la iglesia. Y eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa.
Pero ¿qué con el otro Israel? O sea, con el Israel incrédulo. Pues encontramos capítulo 9 lo que lo que tenemos delante es el hecho de que ellos y lo dejan bien de manifiesto. Israel es un pueblo elegido, es un pueblo que ha sido elegido por Dios. No es un pueblo que se ha ganado a pulso con sus méritos su lugar dentro de los planes de Dios, sino que es un pueblo elegido. Ya en el mismo pasaje se habla de esos dos niños que están dentro del vientre de Rebeca, como dice versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, porque no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces el asunto acá no tiene que ver con la salvación personal de alguien y la elección de alguien para la salvación. Tiene que ver con el pueblo de Israel, que Dios quiso elegir, quiso apartarlo para sus propósitos. Y ya lo prometió y lo dijo dentro del vientre de Rebeca, de la mamá de los dos niños. Dos pueblos hay en tu seno. No dice dos niños, dice dos pueblos hay en tu seno. Y él escoge uno. Claramente en Malaquías dice que escogió a Jacob y aborrecía a Esaú. El Señor lo quiso hacer de esta manera. De esta forma lo quiso hacer. Dentro de su privilegio, dentro de todo el abanico de bendiciones que Dios puso delante de ese pueblo para que él pudiera caminar en los caminos de Dios y pudiera glorificar al Señor, andar en obediencia. Desgraciadamente ese pueblo se apartó, se volvió rebelde, una vez, otra vez, en un momento, en otro momento. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, dice Isaías. Y desgraciadamente Israel como pueblo no defraudó, pero sí podríamos decir que fracasó. No cumplió como el Señor esperaba de él. Y de esa manera el Señor pues pone o pasa el privilegio a otro pueblo, es decir, el pueblo gentil. Pasa el privilegio a otro pueblo. El Señor vino a buscar fruto de su pueblo en su día de la visitación. Y Él dice que pondría o traería a otros que dieran el fruto correspondiente al reino, ¿no? Porque ellos habían fracasado. Capítulo 9, terminando, dice, a los cuales, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por un lado, Israel, tomado en misericordia una vez que pasa el tiempo, eso lo vamos a ver en el capítulo 11, pero por otro lado, es tomado también otro pueblo que no era pueblo, no estaba considerado como pueblo apartado o elegido, y viene a ocupar el lugar de Israel. Cuando llegamos al capítulo 10 de Romanos, otra vez, hermanos, ciertamente aquí está hablando a los hermanos de Roma, hermanos en Cristo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es el otro. Es para salvación.
Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, al rechazar a su Mesías, rechazar el mensaje del Evangelio y permaneciendo y quedándose en su propia justicia, fracasan. De hecho, todavía están bajo ese fracaso, ¿verdad? De manera que lo que hace el Señor es que no hace diferencia. Ya lo dijo al principio de la epístola, no hay diferencia entre judío y griego, entre uno y otro para salvarse. Entonces repite nuevamente, no hay diferencia, versículo 6, porque pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, sea uno sea otro, de un pueblo o de otro, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Y esto fue lo que pasó. Los gentiles fueron traídos al Evangelio, fueron invitados a creer en el Señor Jesucristo. Hubo respuesta, fueron creciendo. La iglesia fue creciendo ya, y prácticamente fue mayoría procedente de la parte gentil y minoría de la parte judía. Todo lo contrario de al principio en Jerusalén. De hecho, esto causó fue como un chocante, fue como un aguijón, como un castellano, puñetazo en el rostro de los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos creían que tenían la exclusividad de Dios para ellos y que los judíos no estaban. Sin embargo, estaba profetizado, había textos y textos que el Señor da a entender claramente que el pueblo gentil, las naciones recibirían también de la bendición de la salvación. Pero ellos cayeron en esa exclusividad y de hecho se enojaban. Uno de los motivos, se puede decir el más importante, por el que Pablo es hecho prisionero en Jerusalén y llevado ante los romanos, etcétera, y querían matarlo, era porque predicaba a los gentiles para que creyeran en Jesús, el Mesías. Eso ocurre hasta el día de hoy. Los judíos no entienden y quedan choqueados cuando un gentil les habla de su Mesías. Quedan choqueados, porque para ellos es como un escándalo, eso no lo pueden recibir, ¿no? Pero es el plan de Dios. Israel como pueblo fracasa, tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad, y da lugar, se abre cancha, como dicen en Uruguay, abre cancha para que los gentiles pudieran entrar en la salvación. Y llegamos al capítulo 11 y sigue la pregunta, y otra vez Pablo pregunta, pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque prácticamente lo último del capítulo 10 es la palabra, sale por todos lados. Como dice el Salmo 19, la palabra sale para todos lados, es como el sol cuando se levanta como poderoso gigante y va recorriendo la tierra. La palabra va para un lado, va para otro. Y los gentiles creen y van creyendo en el Señor. Versículo 20 dice, 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, es decir, la Escritura lo testifica: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Después dice, pero acerca de Israel, todo el día
extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Sí, repite lo que Isaías escribe en su profecía. ¿Qué pasa con Israel? Se le han dado todos los privilegios, todas las oportunidades. Ya no se puede hacer nada más con ellos. Ese es el día después. Había un escritor famoso aquí en España de tiempo para atrás. No, creo que ya está con el Señor. No sé, quizá alguno de vosotros lo conociste, José Grau, o lo habéis leído de él. Bueno, él decía, yo creo, y lo creía a pie juntillas, yo creo que Israel dejó de existir desde la destrucción del templo. Ya no más Israel. Y estaba convencido que era así, y creía que era así, pero eso no es lo que enseña la Escritura. De hecho, en el final del capítulo 10 uno podría pensar, pues puede llevar razón este hermano José Grau, que ya ¿qué espera Israel? Si Dios le ha dado todas las oportunidades y lo ha rechazado, ha sido rebelde y contradictor, porque aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo añade esta otra expresión, y contradictor. Pero llegamos al capítulo 11, que vuelvo a decir, no hay capítulos en la Escritura, sigue el argumento, sigue el pensamiento. 9, 10, 11 tiene la misma unidad de pensamiento y unido con todos los Romanos. No podemos aislar estos capítulos del resto de Romanos. Por eso, a veces los capítulos nos enredan más que nos ayudan. Digo pues, es la pregunta entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y va explicando todo el capítulo 11. Hermanos, la conclusión de Pablo es decir, Israel no ha sido desechado. Dios tiene sus planes con él. Es un pueblo que ha sido elegido. Y cuando Dios llama y cuando Dios comienza su obra perfecta, no hay nada ni nadie, como ocurre con la iglesia, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Y cuando Dios dice que ha amado a su pueblo, o extendió todo el día sus manos a su pueblo rebelde, pero todo el día. Y en otro lugar que yo le he amado con amor eterno, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él no se echa para atrás. Capítulo 11 dice, versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Esto es clave dentro de toda esta enseñanza. La elección del Señor es firme, es irrevocable, como dice más adelante, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no va a dejar a Israel, Él no lo va a desechar. Tiene un plan con ese pueblo. Precioso, hermanos. Precioso. Él mira a Israel, soporta todo el tiempo de incredulidad. Es como aquella vida bajo tierra que veíamos en el primer mensaje. En un Israel que desaparece del mapa, y después lo vemos en Egipto como una multitud. Exactamente igual. Llegamos al capítulo 9 y vemos los privilegios, las bendiciones de Israel. Llegamos al capítulo 10 y Israel está ahí, pero en una manera diferente. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, ya no hay, tú eres judío y tú eres gentil, no. Todos bajo el mismo rasero. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él quiso que tanto un pueblo como el otro
fuera salvo por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa entonces con Israel? Queda ahí en oculto, queda ahí tapado. ¿Qué pasa con él? Ese es el día después. ¿Qué pasa con ese Israel incrédulo? Y vemos que llega a aparecer como el río Guadiana, llega a aparecer al otro lado y vemos que y empezamos a entender, claro, el Señor lo ha cuidado porque Él lo eligió y Él lo elige para desechar después. Sus dones, su llamamiento es irrevocable y tiene su tiempo para Israel, tiene su lugar para Israel. De hecho hay una voy terminando, hermanos. Yo sé que tenéis la asamblea ahora y tenéis que hablar y tal, pero ya termino y dejamos un estudio muy amplio, mucho para decir, pero ante toda esa realidad del Israel incrédulo, y hermanos como este hermano que os comenté antes, que me parece que ya está con el Señor, pueden haber algunos hermanos que piensen, bueno, ya Israel dejó de ser, dejó de estar, pero no es así. Hay hermanos incluso que llegan a pensar o incluso escribir y argumentar con razonamientos y con pruebas, incluso con Biblia, de que ya Israel que quedó fuera de esos privilegios, fuera de eso que Dios pues trajo para ellos. De manera que todo eso pasó a la iglesia. Lo que se llama la doctrina o la postura del reemplazo. Todo lo que pertenece a Israel, como un botín, pasa a la iglesia. Pero no es así. No es así. Cuando vamos al capítulo 9, y Pablo está hablando de ese Israel que Dios elige, en el contexto mismo, habla de sus hermanos que son mis parientes según la carne, y después dice que son mis parientes, es una realidad. No serán o eran mis parientes, porque ahora yo ya soy cristiano. Son mis parientes según la carne. Él seguía siendo judío, junto con el pueblo de Israel, que son israelitas, no eran israelitas, que son, de los cuales son la adopción, la gloria, es decir, son la gloria y son el pacto y son la promulgación de la ley y son el culto y son las promesas y el mismo Cristo saliendo del mismo pueblo de Israel. Es de ellos, en el sentido de que la salvación viene de los judíos. Quiere decir que en ningún momento encontramos en las Escrituras que Dios le dice a Israel: dejáis de tener el privilegio de las promesas, los pactos, todo, ya no os pertenece a vosotros, es ahora de mi iglesia. No lo dice en ninguna parte. Va a mirar en las Escrituras y no lo vas a hallar. De manera que hay que tener cuidado con ello, mucho cuidado. Israel sigue con todo esto sobre ellos, y digo sobre ellos porque es una tremenda responsabilidad lo que ellos tienen sobre ellos, y de lo cual tendrán que dar cuenta, y sobre todo de haber desechado a su Mesías del mismo pueblo de ellos. Así que encontramos esto, a los que pertenecen al gentilicio, los que pertenecen a la parte gentil, se les insta, se les exhorta en alguna manera, o se les habla muy fuerte en relación a la actitud o al corazón o al espíritu que puedan tener con el pueblo de Israel, teniendo un espíritu incorrecto y una actitud mala, ¿no? En el versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 20 dice al final: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y versículo 25 dice:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Israel está en estos momentos como pueblo en incredulidad. Eso es una tristísima realidad. No podemos excusarles, no podemos tapujear, no podemos justificar el camino que toma, porque con respecto a su Mesías, Jesús, para ellos no existe, no. Es un traidor, es un veneno, etcétera. Pero no podemos tener una actitud contraria a lo que la Escritura nos llama a tener, ¿no? Israel está en los planes de Dios. Dios va a seguir tratando con su pueblo. No ha terminado todavía. Llegará un momento en el cual la iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, de ese trasfondo de pueblo, y unos ya con el Señor y en Cristo, ni judío ni gentil, en Cristo. Pero llegará un momento en que la iglesia seremos arrebatados y iremos con el Señor, y el Señor pues seguirá extendiendo sus manos con Israel. En estos momentos y durante casi 2000 años, el Señor ha extendido sus manos hacia Israel, primero para que puedan creer y se vengan a Él de corazón y se incorporen a la iglesia de Cristo. Pero por otro lado, a ese Israel que permanece en incredulidad, Dios soberanamente, amorosamente, cuidando de ese pueblo, preservándolo, porque todavía tiene planes con ellos. Dice el versículo 25 al final, donde hemos leído que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y a veces esas expresiones se nos escapan o las pasamos por alto. Es que son muy duros, es que son muy duros, pero ha habido conversiones y ha habido judíos que han creído en el Señor. Y a mí cada vez que algún hermano me ha venido, qué duros que son los judíos, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo. No depende de judíos o gentiles, depende del corazón. Hay gentiles duros también. Yo he estado sirviendo al Señor entre gentiles y entre judíos, y es el mismo fenómeno, es la misma actitud, es el mismo comportamiento, son los mismos corazones. Por eso añade acá endurecimiento en parte. Primero porque hay judíos que van creyendo en el Señor, poquitos, comparado con lo que es la totalidad del pueblo, pero creen en el Señor. Y endurecimiento en parte, pues porque va a haber un momento en el cual, como dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un tiempo en el que van a responder en una manera tremenda, en una manera global. La plenitud de los gentiles, ya la iglesia culminada, ya completada, ya el Señor nos lleva con Él, y los gentiles que se habían de salvar se salvan, y ya el cuerpo de Cristo queda al entero, queda ya intacto, completo, y el Señor nos lleva. Cuando se entra en esa plenitud, entonces después encontramos lo que respecta a Israel como pueblo aparte de la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, hermanos, qué bueno que podemos ir a la Escritura y ver con respecto a ese día después. Si no tenemos en cuenta todos esos aspectos, todos esos detalles, nos podemos quedar en el año 70 de esta era, la era de la gracia, y quedar allí como que ahí se truncó todo y se acabó todo para Israel. De hecho, dejó de existir. Pero no es así. Israel siguió, y el Señor va a seguir extendiendo sus manos, y vendrá y los reunirá
y tomará la perni quebrada y a la otra y tomará sus ovejas consigo la casa de Israel y pasará al milenio y pasarán para reinar con el Señor, pasarán y estarán como cabeza y ya no cola, y pasarán a ser un reino, a formar parte del reino del Señor y serán cabezas de naciones en el milenio. Así que, hermanos, ante todas estas cosas, quizás a ti te pueda parecer tan lejano, tan extraño. A lo mejor es posible que a lo mejor no conozcas ni a un judío, no le has dado la mano a un judío en tu vida y sepas cómo son, o tengas un montón de prejuicios o malentendidos, no lo sé, hermano, no lo sé. Pero de acuerdo a cómo vamos viendo la palabra del Señor, el Señor eligió a ese pueblo Israel ya desde el vientre de Rebeca y no lo soltará. Bueno, de hecho, desde el vientre de Rebeca, de hecho, ya había promesa desde el mismo Abraham, ¿no?, en cuanto a su descendencia. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a tener corazones entendidos, corazones amorosos, corazones que podamos no solamente ir captando estas verdades, estas realidades, sino aumentar, crecer un poquito más nuestro amor, nuestra atención hacia ese pueblo. Y nos conviene poner atención en esa higuera que ya están fructificando sus ramas, según yo puedo ver. Están ocurriendo cosas muy fuertes, muy grandes, y se están moviendo muchas cosas, y va a llegar un momento en que seremos sacados así del medio y el Señor seguirá tratando con Israel de una manera ya directa. 70 semanas, dice Daniel, y lo vais a ver en el estudio que tengáis próximamente. 70 semanas están determinadas no para la iglesia, sino para tu pueblo y tu santa ciudad, dice Daniel. Mejor dicho, a Daniel le dice. Es decir, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Falta una semana. Y esa semana es una semana exclusiva, de forma muy particular, con el trato de Dios para Israel. Semana tremenda, semana terrible. Pero hermanos, que Dios nos ayude a tener este entendimiento, orar por ellos, no ignorarlos, tenerlos presentes. Aunque nunca hayas conocido a uno en tu vida, pero orar por ellos y tenerlos en tu corazón. No solamente de forma individual, también como iglesia. Os animo, pastor, os animo a tener en cuenta la realidad de Israel, pensar en ellos y en fin, eso nos va a hacer también regocijarnos y alabar al Señor por las cosas preciosas que ha dicho y siga haciendo y hará. Que Dios bendiga, hermanos, muchísimas gracias por este tiempo tan especial que nos habéis dado, y os vamos dejando porque tenéis ahora una asamblea, cosa muy importante para ver y para contar, ¿no? Y me alegro mucho que estéis en esa dirección. Me alegro mucho que si alguna vez venimos en otro momento, vengamos a vuestro local. Es muy diferente al local alquilado que a vuestro local. Muy diferente. Dios bendiga mucho, ¿no?